La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días. El martes amanece con una decisión judicial sin precedentes y con bronca política. El Gobierno y el PSOE acusan a la derecha de estar orquestando una campaña despiadada, dicen, contra el presidente Pedro Sánchez, después de que un juez de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, la haya llamado a declarar como testigo en el caso. El juez, y esto es lo inédito, piensa ir el martes que viene a la Moncloa a tomar declaración al presidente del Gobierno. Inédito que se ocurra en una fase de instrucción. Félix Bolaños es el ministro de Justicia. Ni Vox, ni el Partido Popular, ni el señor Feijóo, ni las organizaciones ultraderechistas disimulan. Es lo que es, una persecución política despiadada. Y lamento decirles a toda esta jauría ultraderechista pues que no lo van a conseguir, que hay Pedro Sánchez y que hay gobierno progresista para muchos años. La Fiscalía tiene pensado recurrir esta citación de Sánchez, que está prevista, decíamos, en el propio Palacio de la Moncloa para el día 30, aunque los miembros del Gobierno tienen derecho a declarar por escrito cuando tienen que testificar. La oposición pide la dimisión de Pedro Sánchez. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta. Tercera y definitiva carta se refería a Feijóo a la dimisión que pide del presidente. Entre tanto, el juez Peinado continúa su investigación a pesar de que la Guardia Civil no ha visto delito, la Fiscalía no ha acusado de nada y la Audiencia de Madrid ha acotado las pesquisas a unos contratos que afectan a uno de los profesores del máster que dirige Begoña Gómez, Carlos Barrabés, y que investiga ya la Fiscalía Europea porque involucran fondos comunitarios. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. A pesar de esa falta de indicios de que la denuncia la presentó el pseudosindicato Ultramanos Limpias, el instructor habla de tráfico de influencias en cadena y quiere investigar si la relación entre Sánchez y su esposa influyó para que el empresario Barrabés recibiera adjudicaciones públicas, muchas de ellas antes incluso de que el presidente llegase a la Moncloa. En medio de este clima y con este asunto capitalizando la crónica política y jurídica de este país, hoy, que cumple justo un año, se cumple un año de las elecciones generales, vamos a ver una vez más en el Congreso eso de la geometría variable a la que estamos acostumbrados ante la ausencia de mayorías claras. En el que va a ser el último pleno de este curso político, se vota si empieza o no, si echa a andar o no, la tramitación de la reforma de la ley de extranjería. También se vota la renovación del Consejo del Poder Judicial o la ampliación del decreto anticrisis. Así hasta 8 iniciativas diferentes y cada una va a tener apoyos o no diferentes. El PSOE y el PP votarán juntos la reforma del gobierno de los jueces para que los 20 nuevos vocales puedan presentar una propuesta para modificar la elección de los magistrados y que ha supuesto el fin a 5 años de bloqueos. Están en contra los socios de investidura del gobierno, aunque la suma de los grandes partidos va a ser suficiente para poder sacarla adelante. Lo que se da ya por perdida por parte del gobierno es el inicio del trámite para reformar esa ley de extranjería. Los populares ya han anunciado que van a votar en contra, como también va a hacerlo Junts, que rechazan el reparto obligatorio de los menores no acompañados en Canarias. El PSOE acusa al PP de acercarse más todavía a la ultraderecha de Vox con su discurso en el que vinculan inmigración e inseguridad. El PP acusa al gobierno de negarse a negociar. El PP no necesita a Vox para hacer políticas de ultraderecha. Y mañana lo va a demostrar, una vez más, votando en contra de la reforma de la ley de extranjería. Así que ni partido de Estado, ni nada de nada. Evidentemente estamos muy lejos, pero no por falta de voluntad del Partido Popular, sino porque el propio Gobierno es incapaz de responder en positivo a ninguna de las medidas que le ha propuesto el Partido Popular. También se vota la prolongación del escudo social, que incluye el IVA del 0% del aceite y los alimentos básicos o los descuentos del transporte público, así como las ayudas eléctricas, algunas que van a empezarse a retirar. Es precisamente su eliminación paulatina lo que Podemos aduce para poner sobre la mesa el hecho de votar en contra. El ministro Ernest Urtasun de Sumar dice que el decreto es esencial y ayer decía que había margen. Pues nosotros siempre estamos abiertos a escuchar las propuestas que hacen los grupos y mañana eventualmente pues nuestro portavoz parlamentario, si hay novedades sobre las negociaciones concretas, ya se lo trasladará. Pero yo lo que quiero hoy trasladar de una manera muy clara es que es imprescindible que ese decreto se apruebe. Para poder contar con el voto a favor de Podemos es evidente que tienen que eliminar ese recorte y en este momento estamos negociando en esos términos. Es martes, es 23 de julio.
Vamos a Hortasun y la réplica que daba por Podemos Ione Belarra. Bueno, mientras el Gobierno espera sacar adelante esas medidas en el Congreso, hay otras negociaciones que avanzan, las de la Moncloa y la Generalitat, que está en funciones, ya saben, para ceder más competencias o pactar un nuevo sistema de financiación o el traspaso del servicio de Rodalías, los trenes de cercanías. Son conversaciones que se enmarcan sobre todo en otra negociación, la que está de fondo y la que puede permitir la investidura de Salvador Illa, del PSC, como próximo presidente de la Generalitat antes de que acabe el mes de agosto. Para Esquerra y para el PSC se han dado pasos importantes, aunque la verdad es que el tiempo avanza. El Gobierno y la Generalitat, Esquerra y los socialistas han acordado que el Estado va a inyectar alrededor de 1.500 millones de euros en los próximos 3 años para los trenes de cercanías catalanes o para becas, un dinero que ya estaba comprometido desde el año pasado y que sirvió para otra investidura, en este caso la de Pedro Sánchez. Desde Esquerra insisten, para que la de Illa salga adelante hace falta un concierto similar al vasco o al navarro. Laura Pons, Radio Barcelona. Sí, para el govern d'Esquerra Republicana los acuerdos son imprescindibles però no suficientes. Aquesta era una condició imprescindible però no suficient per parlar d'una possible investidura de Salvador Illa. Es Natalia Masguix, consejera de Economía, quien insiste en el sistema de financiación singular que consideran los republicanos necesita Cataluña. Una hacienda propia que los socialistas aseguran es imposible. Hablan de fórmulas imaginativas para convencer a las bases de Esquerra. Fuentes del PSC creen que es factible fijar un horizonte sobre financiación, aunque avisan que cambiar el modelo actual obliga a modificar la LOFCA en el Congreso y eso, dicen, no se puede hacer de un día para otro. Quedan menos de 10 días para que termine el plazo que los republicanos se fijaron para llegar a un preacuerdo. Si no lo consiguen, Esquerra no descarta levantarse de la mesa de negociación. En Estados Unidos, la campaña de Kamala Harris para lograr ser la candidata demócrata en las elecciones del 5 de noviembre ha logrado en las últimas horas pasos esenciales. Joe Biden dimitió el domingo por la tarde, presionado por su partido, y señaló a su vicepresidenta como sucesora. Pero para ello le hacían falta los 4.000 delegados que le votaron a él en las primarias, que lo aceptasen. Bueno, pues eso ha ocurrido esta noche. No son cifras definitivas porque la votación oficial tiene que hacerse en la convención demócrata de mediados de agosto, pero el entorno de Harris ya calcula que tienen amarrados unos 2.000 delegados, según cuentan a esta hora los principales medios estadounidenses que citan a su campaña. Precisamente esta noche, Kamala Harris ha tenido su primer acto como cabeza de campaña con su equipo, el que hasta ahora iba a ser el equipo de Biden. I love Joe Biden and I know we all do, and we have so many darn good reasons for loving Joe Biden. Ha dicho Harris que todos quieren a Joe Biden, que tienen sentimientos encontrados por su renuncia, pero que van a ser capaces de ganar a Trump. En un momento del acto han llamado a Biden por teléfono. Es la primera vez que se le escucha desde su renuncia y desde que cogió el COVID-19. Ha pedido a su antiguo equipo todo el apoyo y el cariño que él ha recibido de ellos, y también ha habido un momento emotivo. We love Joe and Jill. We really do. They truly are like family to us. It's mutual. Porque cuando parecía que Biden había colgado el teléfono, ha vuelto a reiterar el cariño que se tienen, es mutuo, el expresidente, que además ha señalado que cuando se recupere va a hacer campaña con ella. Y todavía de Estados Unidos, el servicio secreto ha asumido que el intento de asesinato que sufrió el expresidente y candidato republicano Donald Trump el pasado 13 de julio es el mayor fallo que han cometido en décadas. Lo ha dicho así su directora del cuerpo en una comparecencia que hizo ayer en el Congreso de Estados Unidos. Información de Nicolás Castellano. Es una investigación que está en curso, ha insistido en varias ocasiones la directora de los servicios secretos ante el interrogatorio de los congresistas que le han exigido responsabilidades a Kimberly Schitter. Is the most significant operational failure of the Secret Service in decades. Que ha reconocido que el atentado contra Trump es el mayor error en décadas que ha cometido los servicios secretos estadounidenses. Afirma que su misión es garantizar la seguridad de sus líderes, que han fallado y que ella asume todas las responsabilidades, sin detallar de momento otros detalles sobre la investigación de los disparos que costaron la vida a uno de los asistentes al mitin del líder republicano. Los ministros exteriores de la Unión se han reunido para tratar los principales asuntos que están ocurriendo fuera de la Unión, que han marcado este curso político, la fatiga por la guerra en Ucrania, la situación en Gaza, que deja ya de momento 39.000 palestinos muertos en bombardeos israelíes. Los 27 también han tratado, a petición de varios de ellos y de la propia Comisión, la visita que hizo el primer ministro húngaro Viktor Orbán a Rusia y a China este mes de julio. Unos encuentros con Putin y con Xi a los que acudió prácticamente como autoproclamado negociador de paz por parte de la Unión Europea, aprovechando que Hungría ostenta la presidencia rotatoria del Consejo desde el 1 de este mes. Los socios europeos critican esa gira de Orbán y el alto representante diplomático Borrell ha decidido como reprimenda que la próxima reunión de los responsables exteriores
Exteriores no se haga en Budapest, que es donde tocaba hacerla. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Sí, es una decisión que compete únicamente al alto representante, así que Josep Borrell, tras escuchar que 25 países han mostrado sus quejas por la llamada misión de paz de Víktor Orbán, ha tomado la decisión de trasladar esa próxima reunión de Budapest a Bruselas, pero niega que se trate de un boicot. Borrell habla de una acción simbólica. Acción que justifica porque los viajes del primer ministro húngaro necesitaban de una respuesta unitaria. Tono muy duro del alto representante, que acusaba al primer ministro húngaro de no querer buscar la paz porque su misión, decía, solo beneficia a Putin. El gobierno húngaro define de histeria y actitud infantil la ejercida por el resto de socios comunitarios, pero confirma que asistirá a esa reunión en Bruselas. El Ministerio de Trabajo convocará una reunión para abordar aquí en España una resolución del Comité Europeo de los Derechos Sociales que señala que el despido improcedente que se aplica en España viola la Carta Social Europea. Esta institución, dependiente del Consejo de Europa, el organismo en defensa de los derechos humanos en el continente, apunta a que la indemnización no es suficiente para cubrir los daños reales que sufren los trabajadores despedidos en España y que, por tanto, no tiene un efecto disuasorio para el empleador. Es decir, dicen que es demasiado barato despedir en España. Esa es la clave de la cuestión aquí. Estefanía Salvatierra. Yolanda Díaz quiere reformar el despido improcedente de la mano de los agentes sociales. Es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea. Estas palabras de la vicepresidenta este mismo lunes tenían más peso si cabe después de que el Comité Europeo de Derechos Sociales haya resuelto que España viola la normativa en materia de despido improcedente. Con ello, incumple la Carta Social Europea, que recoge que todos los trabajadores despedidos sin razón válida tienen derecho a una reparación apropiada. Revertir esta situación forma parte del acuerdo de gobierno. Todo parte de una denuncia del sindicato UGT motivada no para que los despidos sean más caros, sino para que sean menos, aseguran. El sindicato cree que cada indemnización debe tener en cuenta las circunstancias personales de la víctima. Pepe Álvarez. Por la edad, si tiene personas a su cargo o no y qué edades tienen estas. Para que el empleador no sepa de antemano cuánto le va a costar el despido. Y 5 mujeres con cáncer de mama metastásico van a entregar esta mañana en el Ministerio de Sanidad las 70.000 firmas que han recogido para pedir que la sanidad financie 2 medicamentos que son punteros para tratar este tipo de tumores. Mariola Lourido ha hablado con alguna de estas mujeres. Victoria, Nuria, Lucía, Maripaz y María del Carmen tienen cáncer de mama metastásico. Necesitan 2 medicamentos, el Enerto y el Trodelvy, que para su tipo de cáncer Sanidad no los financia públicamente. Lo ha negado ya 3 veces. Lo que estamos pidiendo es esperanza y tiempo de vida. Que tratamientos ya existentes y válidos para nosotras sean de acceso público. Piden que Sanidad y farmacéuticas se pongan de acuerdo en el precio. Son terapias potentes que alargan y mejoran su vida, pero muy caras, con un coste inasumible para ellas y sus familias. Hasta la fecha ha mejorado mi enfermedad y me permite seguir adelante. Eso sí, hay que hacer un pago, en mi caso, de 5.500 euros cada ciclo, que es de 21 días. Hoy llevarán 70.000 firmas al Ministerio con carta incluida a Mónica García. Le recuerdan que 16 países han empezado a financiar. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Historias esta mañana desde Baleares, en Mallorca. Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y en Andalucía, Natalia Perales. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? Empecemos, Bauza, con una historia que llega desde Baleares. Para combatir el calor, han instalado ventiladores y aspersores de agua a unas vacas mallorquinas y resulta que han aumentado la producción. Exacto, lo hicieron para al menos mantenerla y se han dado cuenta de que no solo la mantiene, sino que encima la han incrementado cada 5 minutos, 5 segundos de agua por aspersores y los ventiladores, que les hace que puedan regular esa temperatura, incluso luego también en la zona donde se tumban. Hace 3 años vieron que con el calor bajaba la producción porque solo bebían y dormían y no tenían apetito, así que la producción cayó. Son de raza holandesa, no llevan nada bien las altas temperaturas, por ejemplo la semana pasada se rozaron incluso los 40 grados, y con esta medida no solo, como decíos, no ha caído la producción, sino que se ha incrementado. Joana Mascaró es la responsable de la finca de Sordes, en Coves, en Campos. Y tienen unos profesores que tiran cada 5 minutos de tirar 5 segundos de agua. Que nos explica eso, que cada 5 minutos, 5 segundos de agua. Declaraciones en la radio televisión pública de aquí de las islas, explicando pues las sorpresas que se llevaron cuando vieron que están a gusto, que están cómodas, que comen. Dicen, son como las personas, con el calor solo querían dormir y beber. Pues ahora también comen y la producción aumenta. Y se nota, desde luego. En Rota, en Cádiz, Natalia, sus vecinos, resulta que se
van a encontrar sus propias caras en las macetas que hay en la calle? Pues sí, son muchos los ciudadanos de a pie que pueden ver su cara como macetero con geranios o cactus que necesitan poca agua sobresaliendo de sus cabezas, ¿no? Hay un centenar por todo el pueblo, la mayoría no son personas famosas, son el cuponero, el sacerdote, la primera mujer concejala, el camarero. Todo empezó hace unos años cuando el dueño de un hostal le pidió al artista de este curioso invento, Julio Malvido, colocar estas macetas tan especiales a las puertas de su establecimiento, idea que retomó cuando perdió su empleo en la base naval de Rota y que surgió precisamente de un error cuando era estudiante hace años haciendo el busto del emperador Augusto. Él mismo nos lo cuenta. Lo hice en barro y lo dejé sobre la mesa con la parte de atrás de la cabeza sobre la mesa. En vez de ponerlo apoyado sobre el cuello, lo dejé apoyado sobre la parte de atrás de la cabeza. Y al día siguiente, cuando llegué, vi que aquello se había convertido en una maceta. El barro había cedido por la parte de atrás, se había aplanado. Curioso, ¿verdad? De un error sale esta idea, una de las últimas, la del expresidente cántabro, Revilla, que estuvo hace poco en Rota. Así que, Sastre, si te animas y pasas por Rota, quién sabe si tu cara puede formar parte. No, da un poco de impresión, es que estoy viendo la foto, un poco de impresión porque parece que sea la cabeza y convertida directamente en maceta. Oye, tengo tiempo todavía, Bauzá, para la historia de 6 hermanos que entre todos suman 500 años. 509 años. Fue el cumpleaños del segundo, que cumplió 90, hablamos de Guillem, bueno, pues su hermana mayor 92, luego Margalida 87, María 85, Sebastián 80 y Pepa Alsina 75. Lo hemos leído en Última Hora. Han celebrado los 6 protagonistas ese cumpleaños, 509 años de vida, todos en buen estado de salud y que los pillara de media 84 años. Desde luego, qué barbaridad. Bauzá, Natalia, gracias. Hasta luego. Hasta ahora. En la recomendación cultural de esta mañana, la nueva miniserie de la BBC se llama The Way. Acaba de estrenarla en España Filmin. Es una historia de 4 capítulos que tiene tintes distópicos. Sigue una familia en Gales. Nos la describe mejor Pepa Blanes. Son solo 4 episodios que nos llevan a uno de esos pueblos donde en la era Thatcher hubo fuertes conflictos para evitar el cierre de la planta de acero. En ese contexto nos presenta una familia con sus dramas internos. La hija mayor es policía, el hijo traficó con drogas y estuvo enganchado y los padres de clase trabajadora andan separados. ¿No estáis todos hartos de no tener poder? La globalización nos ha jodido, bien jodidos. Necesitamos agua, comida, ropa de abrigo. ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? La familia, como el resto de la ciudad, asiste al abandono del gobierno y se enrola en una huelga indefinida que acaba con graves disturbios, tantos que el ejército planta una valla que separa Gales del resto de Inglaterra, convirtiendo a la familia en refugiados e inmigrantes. No hagas lo mismo que yo. Todo lo que te he dicho son tonterías. Esa terrible idea de la lucha que siempre nos acaba aniquilando. ¿Y cuál es la solución, ¿Cuál es tu alternativa? Si tienes que elegir entre todo y nada, ¿vas a elegir nada? Con imágenes documentales, con la ficción y con cierto toque de ciencia ficción, la serie es una de las maneras más originales que nos habla de la lucha pasada de esa izquierda sindical y comprometida a la lucha de hoy, que debe ser más diferente. Es casi como si Mark Fisher se hubiera colado en este guión. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.